nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. Porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Te diremos cuál es la función de los llamados anillos de poder. Además, platicaremos sobre los pactos satánicos y las consecuencias que pueden tener. Platicaremos del libro maldito que es conocido como el libro de los nombres muertos. Los megalitos, la ciencia de la piedra y su relación con la magia. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es apasionante. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, Gina, en todos lados se habla mucho y a veces muy mal, ¿no? Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque una vez más vamos a hacer ese recorrido por los temas de aquellas realidades que son paralelas a la nuestra. Y sobre todo queremos tener ese contacto directo contigo, que nos escribas, nos des tus sugerencias, peticiones. Tenemos la multilínea 5166-3404. Y también tenemos un número de WhatsApp que nosotros le llamamos el Miedofón, 5518-019325. 5518-019325. Y en redes sociales nos puedes encontrar en Facebook, MP Investigación, Twitter, @Miedoteca MX y también el canal de YouTube, Miedoteca del Terror. Ahí suscríbete para que cada vez que nosotros subamos un audio, tú seas el primero en enterarte, te llegue esta notificación. Así es, Gina, ya son muchos nuestros amigos que nos están visitando en nuestro canal de YouTube, nos están dando algunas aportaciones para incluirse con nosotros, así como en la Miedoteca, ¿no? Exactamente, y también el hashtag Abriendo la Conversación, en el que tú nos puedes dar esta opinión acerca, por ejemplo, ahorita subimos una fotografía en la que se dice que un astronauta de la NASA revela accidentalmente el código para referirse a los ovnis en el espacio, y en esta fotografía es exactamente relacionada a este tema. Vamos a tomar en cuenta que aquí lo hemos mencionado, las teorías de conspiración sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, son algo que pues hemos estado tocando aquí en este programa desde el famoso incidente de Roswell en 1947 y pues ha sido como un consenso desde entonces. Esta teoría que la NASA tiene contactos con seres del más allá, seres que pues no conocemos y que se dice que tienen esa relación con la Estación Espacial Internacional. Ahora esta teoría ha vuelto a tomar importancia porque circuló en las redes sociales un video y como parte de la fotografía que subimos en el Facebook, donde se muestra que pues supuestamente la NASA muestra el momento en el que un astronauta lo catalogan como nervioso, comienza a hablar sobre el evangelio, sobre esta palabra evangelio, mientras se está acercando un gran ovni que se ve una figura como de colores. Y esta palabra clave, esa que te comento de evangelio, ahora pues ha desatado nuevas teorías y pues se dice que a lo mejor esta palabra puede ser la clave
para que desde la estación espacial hagan contacto con los astronautas. Entonces tú checa la fotografía, danos ese comentario también acerca de si tú crees que utilizaron un código, una clave para estarse pues avisando que sí, efectivamente ahí había una situación o algo extraterrestre. Te estamos esperando, ya sabes, ese comentario que tú nos vas a dar, ese es el más importante. Y por cierto, Gina, esta semana, curiosamente, yo alcancé a ver un video ahí en YouTube que alguno de nuestros amigos me envió, en donde dice de qué se trata o qué fue lo que vieron los astronautas de la NASA cuando llegaron a la Luna. Y entonces ahí se alcanza a apreciar a lo lejos la figura como de una especie de humanoide, ¿no? Porque no puedo decir que es un humano, pero sí un humanoide por la figura. Parecía que tenía sus dos extremidades inferiores y dos extremidades superiores como una especie como de marcianito, ¿no? Como nosotros lo podríamos considerar. Y entonces se alcanzaba a ver como que se levantaba y se agachaba una vez más. Lo voy a buscar para publicarlo aquí con nuestros amigos y compartir toda esa información que nos está llegando, ¿no? Y por otra parte, bueno, aquí hemos tocado y nos han preguntado mucho acerca de la brujería. Se dice que en los objetos es mucho más fácil hacer este tipo pues de hechizos si utilizas flores, aretes, muñecas, que incluso para maldecir finanzas, economía, amor y una infinidad de situaciones. ¿Esto es verdad o mentira? ¿Será acaso que a la hora de practicar alguno de estos objetos, los brujos y brujas pueden hacer que esto sea más efectivo? Bueno, pues se dice que todo objeto tocado por los brujos está pactado y es como si tuviesen alguna especie como de infección que se le va pegando a la gente que los utiliza. Y son muchas cosas las que pueden alojarse en estos objetos que ya están malditos, de acuerdo a esta teoría que estamos platicando, Gina, porque ellos se van impregnando de estos espíritus malignos que a fin de cuentas son los que van a obrar a favor o en contra de alguna persona. En específico, el anillo ha sido, pues en muchas culturas, la presencia de un ente místico que se le relaciona, es un símbolo realmente importante en la religión o en la mitología, y este elemento pues ayuda, se ha dicho y hay literatura que así lo define, que la magia puede tener un vínculo precisamente con los anillos, y de alguna manera las leyendas metafísicas hacen presentes en el mundo real. En algunas culturas han optado por la veneración a animales, por ejemplo las vacas en la India, o alimentos, la hostia en el cristianismo. Otras simplemente usan objetos que representan a sus dioses, como podrían ser las estatuas de los griegos, las imágenes de las iglesias o los ídolos de las tribus indias. Pues mira, Gina, nosotros sabemos que en la historia de la humanidad el hombre siempre ha tratado por todos los medios de llevar a cabo este poder que tienen y sobre todo valerse de sus dioses, que en algunas ocasiones son imaginarios, en algunas otras para ellos son muy reales. Los magos utilizan esta fuerza que la gente le va dando a sus dioses, a esas deidades que a los cuales ellos se deben y le otorgan toda la fe que en un momento dado pudieran ellos canalizar hacia estos, un objeto mágico que pudiera dotar al ser o a la persona que lo estuviera utilizando toda la virtud de lo que ya mencionábamos, es decir, este poder. Hablando del anillo, no solo aporta sabiduría a los magos, además tiene connotaciones de riqueza, soberanía y majestuosidad. Por ejemplo, Juana de Arco fue acusada de utilizar anillos mágicos para hechizar y también para curar. Y nosotros tuvimos aquí de primera mano uno de los ejemplos que ha sido un tema que se ha tocado en muchos lados, porque precisamente manejaba un anillo, el anillo de dominio, y me refiero por supuesto al caso de José. Tú lo vas de recordar, Gina, cuando platicaba este hombre que en un momento dado, cuando hizo su pacto con el demonio, con esos seres raros que se le aparecieron y pudieron platicar con él, lo sellaron justamente con un anillo que él le llamaba un anillo de poder, que le otorgaba la fuerza para poder dominar la voluntad de otras personas y entonces hacer lo que él quisiera a través de la energía que emanaba este anillo. ¿Tú lo recuerdas, Gina? Exactamente, pues danos sus comentarios. ¿Recuerdas específicamente este fragmento, Nacho? Que incluso lo podremos poner este pedacito para ilustrar lo que estamos comentando. Ok, a ver, escuchemos. Para poder obtener este anillo, tenía que dar a un familiar. Yo
no sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre pues no la quiero mucho. Sí. Mis hermanos pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, pues ella está grande, ya vivió, perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso. Y a mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Sí. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento, al momento de no sé, de romper el enlace que tengo con esos seres a los que ya no he visto, con los que ya no he visto físicamente, lo perdería. Bueno, pues danos tu opinión. Nos vamos a ir a un corte, pero te estamos esperando. Recuerda, está listo el Miedofón 5518-01-9325. La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes. Tenemos más temas apegados a lo sobrenatural que no tiene explicación lógica y que ya tenemos aquí al maestro Eric Soham para que ustedes también le hagan sus preguntas. Recuerden, están todas las redes sociales dispuestas para que ustedes así lo hagan. Es correcto, Gina, y pues sí, tenemos con nosotros al maestro Eric Soham, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Nacho. Buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos. Pues como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Sí, claro, maestro, también para nosotros es un placer, porque vamos a platicar un poquito más a fondo de esos temas que a nuestros amigos les inquietan mucho. Los pactos con el demonio, tiene que ver con la fe, tiene que ver con nuestras creencias. ¿Se vale deshacer un pacto? ¿Es verdad que yo puedo hacer un pacto y luego dejarlo así nada más? Maestro, hay mucho que decir con respecto a los pactos demoníacos, ¿no? Sí, definitivamente, de verdad que es todo un tema, Nacho. Cuando nosotros hablamos de pactos, lo importante sería ver qué es un pacto. Entonces, hemos oído por ahí que dicen hizo pacto con el demonio, o hizo pacto con la luz, o hizo pacto con la luz. En realidad no se hacen pactos. Con la luz lo que se hacen sería algo como un compromiso, pero no me gusta la palabra porque eso es a fuerza. Cuando una persona decide ser honesta, buena, respetar a los demás, no dañar a nadie y todo eso, está haciendo prácticamente un compromiso con la luz, que tampoco esas palabras no me gustan, sino que se está aproximando a la luz, pero equivale a lo que es un pacto. ¿Por qué? Porque cuando tú te aproximas a la luz, te aproximas al Padre, te aproximas a Dios, lo que estás haciéndote es arrimándote a la luz y alejándote de la oscuridad. Y eso te va a garantizar que vas a tener las características que tiene la luz, que son armonía, belleza, olores agradables, colores hermosos, un estado de existencia equilibrado. Eso es lo que se busca, pero no se le llama pacto ni se le llama compromiso con la luz, porque la luz jamás genera en ti un compromiso y jamás te cobra nada. Pero también es cierto que solo lo da por merecimiento. Eso es del lado de la luz. Ahora, vámonos al lado de los pactos. Los pactos se hacen, estos pueden ser de un lado o del otro, me refiero con la luz o con la oscuridad, pero del lado de la luz ya expliqué por qué no considero que es una palabra apropiada, pero del lado de la oscuridad sí, porque hay gente que quiere tener algunas cuestiones aquí dentro del plano de la forma, que le den valor, que le den poder, que le dé algo especial que los demás no tienen, y además con un esfuerzo menor al que tendría que ser. Cuando hablábamos de que cuando la luz te da todo, de hecho ya te lo dio todo, pero no da más que por merecimiento. Cuando tú, por ejemplo, le pides a Dios, le dices, te pido, Padre, que me ayudes con esto, lo que tú le quieras pedir, cuando es una evocación del alma, del corazón, y es limpia, yo te puedo asegurar que cuando haces una petición,
todo el cosmos, todo el universo se confabula para dártelo. Pero te lo dan por merecimiento, por tus acciones, por tus actitudes, por todo lo que tú eres y haces. Y si en algún momento esto se termina, no te cobran absolutamente nada. La luz, el cielo jamás cobra nada. Por eso es que lo da por merecimiento. Del otro lado es exactamente a la inversa. Explico esto para que pueda ser entendido más explícitamente. Claro. Un pacto es un compromiso que se hace. Por ejemplo, yo quiero tener poder y quiero que todas las personas hagan lo que yo quiero o me sirvan de la manera en que yo quiero, de una manera ventajosa o de una manera conveniente para mí. Entonces, ¿a quién voy a llamar para poder ejecutar ese pacto? Evidentemente voy a llamar a alguna jerarquía de obscuridad para que el pacto se establezca. A ver, tú me das el poder que yo te estoy pidiendo sobre los aspectos que te lo pido, pero hay una ley en el cosmos que se llama reciprocidad. Entonces, es una balanza todo tiene que estar equilibrado. Ok, tú ya me diste el poder, ahora, ¿qué te voy a dar yo? ¿Qué es lo que se va a ofrecer? Por eso es que escuchamos siempre en las películas, en todas partes, que se ofrece el alma. El espíritu no se puede ofrecer jamás porque es nuestra parte esencial, es la chispa divina, y con la chispa divina, con la luz de Dios, pues en la oscuridad jamás puede ni podrá. Entonces dices, bueno, pues yo te ofrendo, no sé, hacer lo que tú también me pidas, o te ofrendo un animal y lo sacrifico, o te ofrendo, o sea, se pueden ofrendar muchas cosas. Hay ocasiones en que también se puede decir, pues yo te ofrendo una copita de ron, te ofrendo un cigarrito, te ofrendo fruta, te ofrendo X. ¿Para qué? Para que entonces ese pacto, cumpliendo con la ley de reciprocidad y en un equilibrio completo, entonces ese pacto se cumpla. Okay. Cuando se hacen los pactos con el demonio son muy particulares, Nacho. Ahora, maestro, cuando usted se refiere a hacer un pacto y usted mencionó una jerarquía, estamos hablando de que no se realiza un pacto con esos, pues, diablillos o pingos de escala inferior, ¿no? Sino que necesariamente para que sea un pacto que verdaderamente comprometa, tiene que ser con una, pues, alguien de alta jerarquía. Usted lo mencionó, maestro. Bueno, mira, esto que mencionas, qué bueno que lo tocaste, Nacho. Cuando yo hablo que tú vas a hacer el pacto, pues no vas, si tú vas a una empresa a buscar algo que te convenga o que quieras, no hablas con la gente de intendencia, con respeto que se tienen estas personas. No, solo es un ejemplo. A lo que yo me refiero es que no hablas con los de abajo, hablas con los de arriba. Entonces vas a pedir un pacto, pues vas a pedir un pacto con alguien que sea conocido, con alguien que tenga jerarquía, y además, si ya te documentaste, con el ser que tenga el área o que sea del dominio del área que tú quieras. Puede ser económico, puede ser afectivo, puede ser de lo que sea. Okay. Pero también hay seres que se arriman a ti, que no sabes quiénes son, que no sabes qué jerarquía tienen, y ellos, estos son los pactos más frecuentes, Nacho. Sin que tú te des cuenta, ellos te dan lo que tú necesitas, sin que te des cuenta, pero el pacto se establece. Hay muchas personas que dicen, no sé si las has escuchado alguna vez, cuando alguien se mete conmigo, les va mal. Sí, claro. O se lastiman, o se caen, o los corren del trabajo, o tienen problemas en su casa. Entonces es gente que siente poder, ahí no ha llamado a ninguna jerarquía, ni está consciente de que está haciendo un pacto. ¿Qué es lo que pasa con esta clase de demonios? Que ellos son los que llevan a ti las condiciones para que se establezca un pacto en tu inconsciencia, pero sin embargo no en contra de tus intenciones, porque la intención siempre estará presente. Entonces hay gente que dice, si yo quiero que le pase esto a X personas, ya hay una intención implícita y te compromete tanto como si tú hubieras pedido ese pacto. ¿Y qué es lo que necesita el demonio para poderte agarrar? Nosotros tenemos una protección natural, Nacho. ¿Qué es lo que se necesita para que esa protección actúe, para que esa protección sea firme, para que no permita que te toque, que estés en equilibrio, que estés bien, que no haya maldad en ti, que haya armonía? Entonces, hay ocasiones en que la gente quiere cosas que le van a beneficiar, pero con poco esfuerzo. Entonces, muchas veces cuando tú lanzas un pensamiento, esto es muy importante, cuando la gente habla,
lo que de nuestra boca sale, del corazón procede, decía el Maestro Jesús. Entonces es una invocación. ¿Y qué es una invocación? Es una petición. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar diciendo en algún momento dado, cómo me gustaría que el señor de la esquina, que me cae tan gordo, le pasara algo. Y si están esos seres ya junto a ti, porque las condiciones emotivas, de intención, de carácter les permite estar ahí, entonces lo que hacen es ir a lastimar al señor de la esquina. Y entonces tú crees que tienes poder y dices, híjole, nada más lo pensé y le fue de la patada, chocó y se lastimó. Entonces tú dices, qué bárbaro, qué poder tengo. No, el demonio ya cumplió lo que tú pensaste y expresaste y te lo entregó, porque él no puede hacer nada si alguien no lo pide. Esa es una condición dentro del mundo de la oscuridad. Entonces tú lo pediste, él lo hace y ya le debes una. Entonces estos son pactos que son como nuestra sagrada ley en México, en nuestro país, que dice, el cargo es este, más lo que se acumule. Entonces él ya te metió el primer compromiso y a partir de ahí te hace sentir que tú tienes poder, que tú tienes jerarquía, que tú tienes esa fuerza para que no te toque. Y entonces, ¿cómo me gustaría que pasara esto? ¿Cómo me gustaría que pasara aquello? Y se va cumpliendo, Nacho. Son decretos, ¿no? Aunque no sean propios, es decir, para uno mismo, son decretos que se lanzan en contra o a favor de alguien. Entonces, esa persona a la que le llegó el maleficio, por decirlo de alguna manera, sin tener vela en el entierro, sin esperarlo, él estaba desprotegido en ese momento, ¿o por qué pudo operar algo así? Porque según entiendo yo, y de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar, maestro, si esta persona a la que le mandaron ese mal pensamiento, ella tiene una fe fuerte, una fe firme, eso yo me imagino que no va a operar. Pero maestro, vamos a hacer una pausa, ¿no? Nos va a ganar aquí el reloj. Claro que sí, Nacho, claro que sí. Y los estamos esperando. Recuerden el miedofón 5518-019325. También pueden grabar sus audios para que nosotros los transmitamos aquí en el programa. Ok, volvemos, enseguida regresamos. Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas. Sabiduría en las redes. Continuamos con este tema de los pactos. ¿Qué es lo que se tiene que dar a cambio de hacer un pacto? Pero también todo lo que puedes perder. Y está con nosotros el maestro Eric Soham. Y pues maestro, le estaba yo comentando que entonces la persona también en un momento dado puede mostrarse vulnerable. Me refiero no a la persona que lanza ese pensamiento negativo en contra de algún sujeto, sino a la persona que lo recibe, ¿no? En ese momento puede encontrarse vulnerable, por eso es que debemos estar preparados, ¿no, maestro? Sí, fíjate que esta pregunta que haces es muy importante, Nacho. ¿Qué es? Bueno, ya explicamos cómo es que se hacen estos convenios, pactos en un estado inconsciente, a medias, porque no hay inconsciencia, y dañan a una persona. ¿Por qué pueden dañar a esa persona? ¿Por qué la ley lo permite? Bueno, la ley no permite, ni la ley de Dios permitirá jamás que lastimen a uno de sus hijos, por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si tú le lanzas algún trabajo de brujería, alguna maldición o alguna mala intención a una persona para que sea lastimada o le afecte en su vida cotidiana, no es posible, Nacho. ¿Qué es lo que hace posible que esto pueda entrar, que esto pueda penetrar y en un momento dado actuar y lastimar? Que la persona a la que se le mandó tenga algún compromiso kármico. Cuando nosotros hablamos de karma, no necesariamente el karma, esto quiero dejarlo muy claro, la gente habla de karma y creen que el karma es fatalidad y todo. No, karmas hay bueno y hay malo. La palabra karma quiere decir acción y solamente es el reflejo o la interpretación de la ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros generamos es una causalidad y eso va a tener su consecuencia
o su efecto. Y de eso no se escapa nadie, Nacho. Son leyes y en eso no va ni la maldad de Dios, ni el deseo de ningún ser de luz de que la gente padezca o sufra. No, es parte de los elementos y de las leyes que operan para que en el aprendizaje que nosotros tenemos aquí podamos evolucionar, crecer y finalmente iluminarnos y llegarnos nuevamente al lado del Padre. Entonces, cuando a una persona que esté equilibrada le lanzan cualquiera de estas cosas, evidentemente no va a tener impacto en ella. Claro. Porque va a tener el impacto que su compromiso le permita. Es como si, por ejemplo, Luisito roba y lo agarra la policía. Toda la policía lo agarra y dice, a ver, tenemos aquí un hombre que se llama Luis y que lo agarró la policía. Lo agarramos nosotros. A ver, chéquenlo, ¿cómo está? Entonces checan en los archivos, ¿cómo se llama? Pues Luis tal y tal. Ok, no tiene antecedentes. Todo lo que va a hacer el policía es decir, bueno, por esta vez te vamos a dejar ir, pero ya tienes una advertencia para la próxima, entonces sí te llevamos a la cárcel. Esto sucede y las pueden tocar a las personas cuando les hacen un trabajo o les lanzan una mala intención. Si la persona tiene compromisos, entonces va a entrar tanto como su compromiso lo permita. Por ejemplo, también hay gente, no toda la gente es perita en dulce, hay gente buena, hay gente mala y hay gente regular y hay gente muy mala y también muy buena. Entonces, cuando a una persona le lanzan un trabajo y esa persona o una mala intención tiene compromisos porque también ella ha lastimado a otras personas, la misma ley de equilibrio, la ley del karma, va a permitir que lo que le lanzaron penetre hasta donde la capacidad o el compromiso que tenga lo permita. De otra manera no se podría y habría muchas injusticias. Por eso es que a veces yo recuerdo cuando comentaba Juan Ramón, y eso era completamente cierto, que decía, no hay un demonio en la esquina que dice, pues ahí viene Juanito y viene con Paco y estos me gustaron y me los voy a echar, o viene la señora Lourdes y como me gusta, pues me la voy a echar también y la voy a agarrar. No, no es posible. El demonio no hace lo que se le pega la gana, hace lo que la ley le permite. Por eso es la tentación. Entonces, cuando uno está en equilibrio, estás en armonía, es muy difícil que te toquen. Cualquier cosa que pueda suceder, lo que vas a sentir es solamente molestias y algunas cuestiones que te van a desequilibrar un poco, pero todo es manejable. Y aquí actúan varias leyes que son precisamente la ley de causa y efecto, y además vamos a ver que el mundo espiritual, Nacho, no es ni caprichoso, no es ni raro, ni tenebroso, ni nada, no son leyes aplicadas. La ley del karma es la ley de causa y efecto, y además es un enunciado de ley, que es la tercera ley de Newton, que dice así al calce: a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario, y de esa no se escapa nadie, y esa es la ley que actúa en todos los niveles y planos que están relacionados con esta tercera dimensión. Eso en el mundo material, pero en el mundo espiritual funcionan exactamente igual. Sería curioso que hubiera leyes espirituales y leyes para el mundo físico. No, son las mismas, solamente que las pequeñas variaciones que puede haber es cuando se aplica esta ley a un mundo que es no material y a un mundo que es material. Nos están llegando ya algunas preguntas, algunas inquietudes de nuestros amigos. Mire, me llama la atención esta de César, ¿no? Él dice, el pacto con el diablo te permite pedir lo que sea, es decir, puedes pedir lo que sea, y al final él pone, inclusive le puedes pedir la vida eterna. Mira, hay cosas que el diablo no puede hacer porque él no tiene control sobre la vida de nadie, ni sobre la eternidad. El padre José Antonio Fortea tiene un libro maravilloso que se llama Suma Demoníaca, donde hace una relación en todo un libro de preguntas y respuestas. Y él menciona ahí muy claramente, y yo lo he visto por experiencia en campo, que no puede darte lo que no se debe, y además no tiene poder sobre todas las cosas. No te podría decir que es eterno, pero sí te lo promete, pero no te lo va a dar. ¿Te va a engañar? Claro, vamos a recordar que cuando se hace un pacto, estos seres son sumamente mentirosos, pero no mienten descaradamente, lo hacen de una manera velada, desvirtuando las verdades y a través de la tentación. Entonces,
cuando nosotros pedimos algo, ¿recuerdas tú el caso de Josué Velázquez? Claro. Cuando Josué Velázquez hace un pacto y en el pacto pide dinero, pero no especifica para qué lo quiere. Él quería dinero para ayudar a su familia que tenía pues problemas económicos y de recursos. Entonces él pide el pacto para tener mucho dinero y se lo dan, pero no le permiten ayudar a nadie porque no lo estableció, no lo especificó de esa manera, y eso es lo que hace el demonio. Yo recuerdo en un caso, estas son experiencias personales y directas, yo recuerdo en un caso que tuve en Tlaxcala. Llegamos a un lugar que era una casa que estaba en un monte y había una especie de ojiva, un ojo de agua que tenía unos 6-8 metros de diámetro y unos 10 de fondo, que era como un pozo prácticamente. Lo curioso es que estaba arriba de una colina y pues era difícil que tuviera agua, ¿no? Entonces nadie se explicaba por qué, pero ese pozo tenía agua. El asunto es que había gente que hacía sacrificios de niños en ese pueblo, que es a las orillas de Tlaxcala, no está lejos, está en la periferia de Tlaxcala. La gente hacía pactos, hacía peticiones, sacrificaba niños y los iban a echar en ese pozo, en esa ojiva. Okay. Entonces, esto se hizo muy famoso ahí y hubo muchas leyendas y todo por el estilo. Cuando nosotros fuimos a esa casa, precisamente, la que era la propietaria del terreno donde estaba esa ojiva, estaba la construcción, y a unos 10-15 metros a un lado de la construcción estaba la ojiva, pero dentro de su propiedad. Al llegar ahí había un demonio que era el encargado, o ese era su dominio, ese era su templo, y entramos en contacto con él. Iba Laura conmigo, ¿te acuerdas de Laura? Por supuesto. Entonces iba Laura conmigo y se presentó uno de sus súbditos y nos dijo que qué queríamos. Entonces le dijimos, queremos hablar con tu señor. Y bueno, después de muchos intentos no quería, finalmente vino el señor y dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero conmigo no se metan. Entonces yo le pregunté, le dije, lo que ofrendaban en este pozo, te lo ofrendaban a ti, y empezó a reírse de una manera muy burlona y dijo, yo recibo lo que me ofrenden y a cambio doy lo que yo quiera. Hizo un pequeño espacio y después con una sonrisa cínica dijo, ilusión. Lo que da el demonio, Nacho, es ilusión. Este mundo material no es más que una proyección. Este mundo material es nuestra escuela que tenemos aquí para poder establecer condiciones donde se apliquen las leyes y podamos aprender a ser mejores, a evolucionar, a iluminarnos prácticamente. Y todo lo que viene de la materia no es más que ilusorio, Nacho, porque además es perenne y se acaba. Y mucha gente, pues desgraciadamente, se engancha, entonces piensa que el diablo le va a dar cosas eternas, jamás, y que le dé la vida eterna, jamás. Y sí, y yo he tenido casos a donde el diablo les ha hablado y les ha dicho, yo te voy a hacer eterno, no vas a morir nunca. No, pues eternos ya somos y no vamos a morir nunca. Lo que fenece es nuestra materia, precisamente como mundo material, y sigue a todas las leyes y condiciones que tiene el mundo material. Eso, maestro, eso sí. Lo que nos deja ver es que pues el demonio es inteligente, es ultra inteligente, y por lo tanto él sabe que efectivamente nosotros somos eternos. Sin embargo, aquí él utiliza eso a su favor para achacárselo como si fuera una de las características que él pudiera otorgarnos a nosotros como seres humanos. Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía tengo algunos comentarios que hacerle, y no se nos vaya, maestro. Claro que sí, aquí estamos. Volvemos. El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, Sabiduría en las redes. Continuamos y recuerda que está Miedoteca del Terror en YouTube. Ahí tú puedes suscribirte para que nosotros subamos todos estos audios y seas el primero en escucharlos. Así es que recuerda, Miedoteca del Terror es el único canal original en el que tú puedes escuchar estos programas con la calidad que tú te mereces. Claro que sí, Gina, y continuamos hablando con el maestro Sohami. Estamos platicando sobre los pactos con el diablo. Pero aquí
maestro, entra una parte que para algunos es algo espinoso, es algo comprometido. Hay quien le saca la vuelta por temor a lo que pudiera uno decir o mencionar. Pero existe un ente, un ser, que para muchos es el mismísimo diablo, para otros es una reina, para otros es tal vez alguien que les dio la esperanza que habían perdido. Me refiero, maestro, a esa figura de la Santa Muerte. Hay quien lo relaciona con el diablo, entonces al hacer un pacto con la Santa Muerte, dicen que están haciendo un pacto con el diablo. Maestro, aquí hay diferencia entre el diablo y la Santa Muerte, la diferencia que habría entre el compromiso que establezco con un pacto satánico o un pacto con el demonio y la diferencia que habría con un pacto con la Santa Muerte, que dicen también algunos, es muy rencorosa. Bueno, aquí te diría que en el pecado se lleva la penitencia, Nacho. Ajá. La figura de la Santa Muerte es una figura que ha tenido un gran auge y muchas personas han entrado ya en el culto a la Santa Muerte. Pero aquí yo te diré algo que todas las personas deben de considerar. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Dicen que de la forma de agarrar el taco se conoce al que es dragón. Si tú, la naturaleza de lo que tú estás pidiendo es para beneficio o es para perjudicar o es para tomar ventaja de los demás, esa simple acción ya te da, por obvias razones, la naturaleza de a quién le estás pidiendo. Yo pensaría, por ejemplo, a ver, vamos a ver a San Juditas. Yo le voy a pedir a San Juditas. A mí me gusta la muchachita de allá a la vuelta y quiero que la muchachita ceda a mis caprichos o a mis demandas. O mi jefe me cae gordo y cómo me gustaría que lo corrieran de esta empresa porque ya me tiene hasta el copete. O por ejemplo, pues cómo me gustaría que el vecino de junto que me cae gordo, lo comentaba hace rato, cómo que me gustaría que se largara de aquí. Si tú ya ves la naturaleza de lo que estoy pidiendo, ¿sabes qué me diría San Judas? I'm sorry, I don't speak Spanish. O sea, no me haría caso. Claro. Simple y sencillamente. Es una vibración Sin embargo, distinta. quiero decirte que hay algo que mucha gente desconoce. La creación es dual, Nacho. Si yo veo cómo está fundamentada y sustentada la creación, vamos a ver que es una dualidad y está sustentada por las fuerzas primigenias que son las que generan, que son la luz y la oscuridad. Entonces, si yo, la naturaleza de mi petición entra dentro del daño, la proyección o sacar provecho de los demás, evidentemente es mala y el que va a aparecer es un demonio, evidentemente. Yo te diría que la Santa Muerte, su función es ayudar a la gente a trascender. Tiene una función muy espinosa, pero la muerte no mata a nadie, no. Solamente viene a ayudar a la gente a trascender. Por eso se le representa con una guadaña, porque viene a cortar los vínculos que existen entre el plano material y espiritual, para que la persona, una vez que ha desencarnado, porque es su tiempo, la muerte corta esos vínculos para que ya no teniendo un cuerpo físico, esa parte espiritual no tenga hambre, no tenga frío, no tenga sed, porque no tendrá manera de complacerlo. Y si hay alguna adicción, que puede ser al tabaco, al alcohol o a las drogas, entonces tampoco va a poder, y la muerte también corta eso. Entonces, aunque algunas de estas cosas se quedan en el plano ya que te pertenece a ti en tus registros akáshicos, y hasta que no las completes, vienes en otra vida y las vas a completar y bla, bla, pero ese es otro tema. El asunto es que cuando tú tienes tu petición a quien quiera que se la estés haciendo por esa dualidad, porque pues evidentemente San Judas o algunos otros seres que nosotros tenemos como santos, como seres superiores, también tienen una dualidad, igual que nosotros, igual que todo lo que existe en esta creación. Nosotros le damos a la parte negativa de la carga eléctrica, que es la que produce todo lo que sí existe en la creación, entonces pues le pondríamos como mal, pero en realidad no es de esa naturaleza. Pero sí, el mal, cuando ya hay maldad, la oscuridad, cuando ya es mal o hay maldad, es terrible, Nacho. Entonces, si es la Santa Muerte o otra figura, porque también algunas otras figuras las toman para hacer cuestiones que son negativas.
Entonces habría que ver qué es lo que se está pidiendo. Si yo voy al departamento del Distrito Federal a decir que mi luz no prende, van a decir, oiga, vaya a la compañía de luz. Claro. Si a la muerte le vas a pedir algo que no está dentro de su rango, te va a decir, bueno, pues tú tienes que ir, no sé, con San Antonio, o tienes que ir con San Pedro, o tienes que ir, no sé, con San Judas, o con el Padre mismo, ¿no? Pero entonces, ¿existen o no existen los pactos con la Santa Muerte? Sí existen, por supuesto que existen, claro que existen. Ahora, este tipo de pactos que se hacen con esta figura de la Santa Muerte, usted ya lo mencionó, ¿es el equivalente a las mandas que se hacen en cuanto a, digamos, la religión católica o la devoción a algún santo, que se elaboran algunas promesas a cambio de un milagro, a cambio de la interacción, ¿verdad?, de uno de estos pues santos? Esto es completamente diferente, Nacho. Cuando yo hago una promesa, por ejemplo, yo le puedo pedir, no sé, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, le puedo pedir, no sé, a algún santo, a cualquiera de ellos, figuras que tenemos identificadas dentro de nuestra cultura, de nuestra creencia, de luz que emanan del Padre. Podría yo decir, por ejemplo, yo quisiera pedirle, por ejemplo, a San Judas que me dé trabajo, porque estoy buscando y no encuentro, y los que encuentro me ha ido muy mal, entonces yo te pido, San Juditas, que me des trabajo, y yo te prometo llevarte una veladora a tu santuario de tal parte. Sí. Ahí ya hice yo un compromiso. No es pacto. No, este es un compromiso, pero aún así la palabra no me gusta porque se me figura como a fuerza. Ajá, sí, pero sin embargo, hay una parte que no debemos de olvidar en los pactos y en lo que yo estoy poniendo como ejemplo ahorita. Hay una ley de reciprocidad. Si yo pido algo y la balanza de equilibrio se inclina hacia un lado, tengo que ponerle en el otro disco algo para que se nivele y entre en equilibrio. Si no entra en equilibrio, la misma ley natural y cósmica lo va a tirar y entonces no va a servir. Entonces yo ya le pedí que quiero trabajo, ya le pedí que quiero un buen trabajo. Esa es su chamba, esa no es la mía. Yo le pedí a él cosas de su chamba. Entonces en 2-3 semanas, tengo el trabajo que yo quería, bien, me está yendo bien, me contrataron bien y me siento a gusto. Entonces debo de cumplir con mi función de agarrar esa veladora que le prometí, la mejor que encuentre, la más bonita, y llevársela al santuario que se lo prometí. Lo que haría aquí es solamente cumplir con la ley de reciprocidad. Cuando tú vas a la iglesia y dejas una limosna, no hablemos de diezmo, no pongamos cantidades, dejas una limosna, lo que estás haciendo es dejando algo en reciprocidad del beneficio de luz, de una misa, de una intercesión de algún sacerdote, de algún pastor, de algún rabino, de quien sea, para yo tener lo que estoy pidiendo, pero es algo que va a ennoblecer, que va a ayudar la causa por la que estoy yo pidiendo lo que pida. Pues sí, maestro, es bastante interesante. Surgen muchas preguntas, la verdad es de que aquí nuestros amigos están muy atentos y están participando. Lamentablemente el tiempo a veces no es suficiente, pero hay cosas tan extrañas, maestro, que tienen que ver con esto, porque empiezan a preguntar que qué pasa si no le cumplo ni a la Santa Muerte, ni al Santito, ni al demonio, qué pasa si yo rompo esa promesa que hice. Nos están diciendo, yo hice una manda y la cumplí, pero ahora necesito hacer otra. Esto también son cosas que, maestro, le mencionaba yo, los amigos están siendo muy inquietos y están tratando de manifestar todas sus dudas, pero pues lamentablemente el tiempo. Sin embargo, ¿con qué podemos cerrar, maestro, esto del pacto? Y sobre todo hablábamos del pacto con los demonios, con el diablo, y pues salió a colación la otra parte, ¿no? Eso de la figura de la Santa Muerte, y tenía que surgir también, ya que se debe a una petición que no depende de nosotros la respuesta. Así es, de hecho, pues hemos tenido ya algunos ejemplos muy explícitos. Recuerdas que estuvo con nosotros el que era pues prácticamente el representante de este culto, y bueno, pues nos enteramos que hubo por ahí algunas desviaciones y ya está pagando con la ley esos actos. Sin embargo, la misma palabra pactos, si tú le quitas la P, son actos, acciones, intenciones, tiene mucho que ver. Tanto los pactos, no importa la figura,
cuando hay una figura de moda como la Santa Muerte, generalmente se desvirtúa. Vamos a recordar lo que sucedió con el Sabbat. El Sabbat era una fiesta de adoración, de observación, y era completamente de luz, y terminó siendo una de las fiestas, si no es que la más fuerte, de oscuridad. Ahora, cuando vamos a hacer un pacto, cuando vamos a hacer un compromiso, vamos a recordar que una cosa es una manda, y no vas a agarrar ya la manda como sistema de que cada que quiero algo o cada que quiero algo desequilibrado, pues hago una manda, no, porque no funciona, no va a funcionar, no. Seamos congruentes. Lo que estamos pidiendo a quien quiera que se lo pidamos, de la naturaleza que pedimos, es la naturaleza del resultado y de las consecuencias que vamos a tener, y eso se llama causa y efecto, y es la tercera ley de Newton. Pues muchísimas gracias, maestro. Pues como siempre, un verdadero placer. Gina, Nacho y a nuestros queridos amigos, un fuerte abrazo. Bueno, nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos. Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, seguimos recibiendo sus reportes a través del Facebook MP Investigación o del Miedofón 5518-019325. En un momento les vamos a dar lectura. Claro que sí, Gina, los estamos esperando y vamos a hacer contacto con Hilde Gelson, quien es una investigadora y parapsicóloga que tiene muchas cosas que reportarnos. Hilde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar aquí como siempre. No, muchísimas gracias una vez más. Oye, fíjate que hablando de escritores de relatos de terror, escritores muy afamados y sobre todo en el ámbito de estas cosas increíbles, hay una persona cuyo nombre es Howard Phillips Lovecraft, mejor conocido como H.P. Lovecraft, que es como seguramente lo han visto ustedes escrito por todos lados, y esto es lo que significa el H.P. Pero él se ha distinguido por sus escritos, porque él ha hecho algunos cuentos de terror un tanto diferentes. Inclusive dentro de las bibliografías que se le atribuyen a él, es precisamente este famosísimo libro, el libro de los nombres muertos. Realmente hay muchos libros titulados Necronomicon. El más famoso, el que escribió el supuesto árabe loco llamado Abdul al-Hashrid, es el que es realmente de Lovecraft. Este libro lo menciona en varios de sus relatos, donde realmente pues él escribió muchos relatos, pero nunca escribió un libro. A él le pasó como a muchos artistas, muchos creativos que no pudieron en vida pues cobrar las regalías de sus trabajos. Sin embargo, pues Lovecraft tenía muchos amigos, tenía mucha gente que estimaba muchísimo su trabajo y que se encargó de empezarle a dar difusión. Este Necronomicon, escrito por este supuesto árabe loco, Abdul al-Hashrid, en realidad al-Hashrid se podría traducir como el que todo lo ha leído. Se dice que Lovecraft, cuando era niño, cuando era más joven, no sé la edad precisa, pero cuando era más joven, se hacía apodar así porque él decía que ya todo lo había leído. Él fue muy intelectual desde muy temprana edad. Él fue un niño prodigio que empezó a leer, creo que desde los 2 años, empezó a escribir a muy muy temprana edad, y el hombre pues a los 5 años ya escribía sus primeros cuentos, sus primeros relatos. Entonces era un tipo sumamente creativo, vivía completamente aislado. Sus padres tenían muchos conflictos, incluso la madre se separa del padre, el padre era muy violento. Yo quiero citar esto porque vamos a hacer un análisis ahorita de un personaje, de un principal del Necronomicon, de este árabe loco. Entonces, él se separan sus padres, él se queda viviendo con la mamá lo vestía de niña, la mamá lo aislaba de la gente. Realmente la mamá era muy especial, era muy una persona que pues era muy detestable con su hijo, o sea, no en el sentido de que lo golpeara, pero sí de que lo aislaba, lo hacía sentir feo. De hecho quería que él fuera una niña. Entonces a nivel psicológico realmente sí lo llegó a trastornar bastante, y pues esto se va reflejando a lo largo de sus escritos. Se ha discutido mucho sobre la veracidad de este Necronomicon y que realmente Lovecraft lo menciona en varios cuentos,
Y bueno, realmente los ocultistas, por un lado, pues hay detractores que dicen que sí es una mentira y se burlan y se mofan de las personas que siguen estos rituales, que ven a este libro, a este grimorio como algo real, se mofan de quien lo hace. Pero por otro lado hay un grupo de magos que sí toma como una posibilidad el que todo lo relatado en este Necronomicon pues sea real, ¿no? Uno de los personajes centrales en este Necronomicon pues es Cthulhu. Este dios es un dios del mar, es un dios que bueno, se toma un poco como la figura del pulpo, un pulpo gigante, un ser, un dios antiguo, gigante y pues bueno, bestial completamente, atemorizante. Quien conozca un poco de psicología sabrá que la figura del mar se asocia mucho con la figura paterna y materna, pero principalmente con la figura paterna. Entonces, el que él haya creado esta bestia descomunal, pues se podría relacionar un poco con la realidad emocional que él estaba viviendo en su hogar, con esta situación ligada con el padre y con la madre. Aquí, bueno, es importante destacar que Cthulhu pues es una entidad a quien supuestamente se puede convocar a través de este libro, de estos rituales. Todas las imágenes y los símbolos representados por Lovecraft en estas literaturas son muy misteriosos. La verdad es de que al leer sus textos la imaginación se te va. Es lo mismo que si tú estuvieras leyendo un grimorio medieval, incluso cualquier otro tipo de magia como la magia enoquiana. O sea, realmente logra transportarte a otro lugar, logra meterse en tu cabeza. Entonces aquí hay una orden esotérica que incluso trabaja con estas imágenes, con estos dioses, con estos seres o criaturas que son de la invención de Lovecraft. Es la orden llamada del Dagón, no dragón, Dagón. Uh-huh. Esta orden esotérica del Dagón es una de las organizaciones que trabaja mucho con esta figura de Cthulhu. Ellos han ofrecido a lo largo de su historia explicaciones de por qué sí siguen estos cultos, de por qué sí convocan a estas entidades y hablan de cierta legitimidad en estos mitos sobre Lovecraft. De hecho, habla de que pues, Lovecraft tenía cierta evidencia y que a pesar de tener un repudio a la religión y donde él a los 5 años se declara como ateo, se declara como no creyente en nada, aún así pues él tenía esta imaginación y que él pudiera haber tenido una cierta cualidad, llamémosle chamánica, mediúmnica, como tú lo quieras llamar, y que él pudo haber canalizado desde otros planos, desde otros universos, estas figuras y las pudo haber plasmado en todos estos cuentos y relatos y pues en este Necronomicon. Oye, pero este libro del Necronomicon pues está contemplado dentro de esa bibliografía maldita. Hay personas que le tienen verdadero miedo por el contenido, ¿no? Es decir, se ha mencionado en varios foros que es un documento que verdaderamente trae invocaciones de seres que aparentemente son algo más que demonios. Sí, bueno, son invención de alguien, ¿no? O sea, Lovecraft era un tipo muy resentido, era un tipo muy acomplejado. Lovecraft no le podían criticar su obra, no le podían hacer un comentario negativo acerca de nada, porque enseguida se sentía herido, ¿sí? Entonces, obviamente una personalidad así, lo que puede escribir, pues va a ese mismo resentimiento. Las entidades que él crea pues son entidades que vienen a generar terrores a la humanidad, a generar destrucción y bueno, está en ese canal, ¿no? Entonces pues obviamente pues es magia para resentidos, ¿no? Yo diría. Entonces él tenía un complejo de inferioridad muy agudo, lo que le impidió pues realmente cruzar pues muchos obstáculos a lo largo de su vida. Él era muy solitario, mantuvo una visión muy escéptica, era una persona muy amargada realmente, muy creativo, pero pues en lo personal y en lo emocional pues era muy cuestionable, ¿no? Entonces él inventa todo esto y pues bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pues sí, efectivamente, Gilde, hay de todo.
y sobre todo si se trata de una persona que tiene una capacidad intelectual pues bastante grande, muy amplia. Sin embargo, todos esos traumas, esos complejos que le afectaron desde su niñez, pues se vieron reflejados definitivamente en su obra, que ha sido referencia para muchas personas. Muchas personas la toman como una bibliografía. Tú mencionas que son algunas cosas inventadas, algunas cosas sacadas de la manga, pero hay quienes consideran que sí son invocaciones, como ya te lo había dicho anteriormente, y por eso hay algunos testimonios de gente que ha adquirido este libro y que les han sucedido cosas como si verdaderamente se tratara de una maldición. Aquí depende mucho, la magia es un proceso creativo. Entonces, en la sintonía que tú te pongas, o sea, la mente es una herramienta que puede ser sumamente destructiva o puede ser maravillosa para cualquier cosa, ¿no? El proceso creativo es la herramienta principal dentro de la magia. Entonces, aquí es muy importante que incluso hay veces que estamos en un estado sugestivo y estamos viendo una película y empezamos a escuchar como que truenan cosas y demás, ¿no? Es por el estado mental en el que nos ponemos. Entonces, aquí lo que nosotros debemos hacer es cuidar con lo que estamos entrando en contacto a nivel mental, lo que estamos dejando entrar en nuestra mente. Todas las ideas son, podremos decir que hasta cierto punto reales, ¿no? Aquí cuando nosotros estamos hablando de ficción, porque hablar de ficción pues es como quitarle poder a las cosas. Entonces, así hablemos de algo que fue inventado por alguien, que completamente yo puedo decir que es así, que no ha sido la única persona que ha inventado entidades. Ya lo hizo en algún momento Aleister Crowley, ya lo hizo John Dee, ya lo hizo pues muchísimos magos respetados a lo largo de la historia, pero eso no demerita, o sea, eso no, el que ellos hagan estas invenciones no le quita poder. Por supuesto, ¿no? Pues Hilde, muchísimas gracias, qué bueno que platicamos un poquito de este tema que es muy común cuando la gente se aproxima a esto de lo esotérico, de lo paranormal, tiene que toparse en algún momento de su vida con este H.P. Lovecraft, ¿no? Te agradecemos mucho, Hilde. Pues muchas gracias, un placer estar aquí y pues me despido con esta frase del Necronomicon que dice que lo que no está muerto puede yacer eternamente. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Hilde. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan. Sabiduría en las redes. Regresamos con el programa, tú eres parte importante de él, con esos comentarios y sugerencias y peticiones de los temas que estamos tocando día con día, pues se va retroalimentando este programa. Y hoy vamos a continuar platicando precisamente de este interesante tema. Y ahora vamos a tener el gusto de platicar con el doctor Enrique Camarena Robles. Él es presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, pues mire aquí nuevamente con el tema que da muchas vueltas en este ámbito de lo sobrenatural, sobre todo por la inquietud de las personas que muchas veces son engañadas, muchas veces son sugestionadas y encaminadas hacia motivos que no tienen ninguna razón, porque a veces ellos mismos descartan la opinión de un médico cuando se trata de una posesión. Nosotros sabemos, doctor, y usted no me va a dejar mentir, y de hecho es el motivo por el que le llamamos, que hay muchas enfermedades que suelen ser confundidas con ese fenómeno de la posesión. Así es, sí, realmente, bueno, nosotros en el campo de nuestra profesión, la psiquiatría, y obviamente relacionada con las neurociencias, sabemos que las personas pueden ser sujetas de un trastorno psiquiátrico que altera su estado psíquico, su equilibrio mental, ¿no? Lo que nosotros conocemos como psicosis, que en el lenguaje coloquial la gente lo conoce como locura, y obviamente adopta elementos que aprende de la cultura en la que está inmerso, ¿no? Si estamos en una cultura en donde existe el demonio, bueno, pues entonces va a adoptar estas imágenes icónicas o culturales dentro de su trastorno, que le hace sentir que está poseída por una, en este caso una deidad maléfica, y que ante los ojos del observador lego, que no tiene experiencia, pues le parece que es una posesión demoníaca. Eso está perfectamente descrito dentro de la literatura universal. Sí. Pero esto no significa de ninguna manera que realmente esto sea algo real, sino simplemente
un trastorno mental donde se adopta una imagen que es maléfica, en este caso el demonio, ¿no? Porque la imagen demoníaca puede variar de una cultura a otra, ¿no? O sea, si hablamos del demonio de los japoneses, no tiene nada que ver con el demonio de la cultura judío-cristiana, pero en todo caso el fenómeno es el mismo. O sea, que el individuo, dentro de su patología psiquiátrica, siente o que es poseído, o que es influido o sugestionado por esta imagen maléfica dentro de su estado psicótico. Claro. Ahora, mire, una de las pruebas que utilizan comúnmente como para determinar que se está tratando de una posesión demoníaca es el hecho de que muchas veces las personas suelen hablar en lo que aparentan ser otros idiomas, otros lenguajes que supuestamente no conocen, y ellos hablan de esa manera. O inclusive otra de las pruebas que les hacen a las personas que están, digamos, en la mira por haber sido poseídas, les acercan algunas imágenes religiosas, algunas cosas que tienen que ver con Dios, y ellos sienten cierta aversión a esas cosas. ¿Puede ser lo mismo, producto de lo mismo? En el primer caso, déjenme decirle que, sí, que hay pruebas científicas, obviamente hay grabaciones, y realmente no corresponden a ningún lenguaje reconocido ni estructurado. Simplemente es un juego de palabras que podemos denominar neologismos, en una sintaxis totalmente desestructurada, no coherente ni congruente, ¿no? Que aparenta ser un idioma extraño, un idioma diferente, no terrenal, pero que en realidad no tiene ninguna coherencia, ninguna congruencia, ni corresponde a ningún idioma que esté descrito pues, en todo el lenguaje universal, y dentro de los idiomas que están descritos en diferentes textos, digamos, científicamente reconocidos, ¿no? O sea, ¿son como palabras inventadas? Exactamente, por eso hago referencia a los neologismos, ¿no? A lo mejor son palabras que tienen alguna relación con algún idioma, pero a la hora que nosotros tratamos de que tengan alguna lógica descriptiva, que tengan una sintaxis, no hay una sintaxis, no hay una coherencia, y en realidad pues no corresponde a ningún idioma de ningún tipo, ¿no? Esa es la realidad. Claro. ¿No? La otra parte, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Si me la recuerda, por favor. Por supuesto, sí, que muchas veces ellos tienen una cierta reacción ante cosas, objetos que son sagrados, que se consideran sagrados. Okay. Una Biblia, una cruz, agua bendita. Claro, evidentemente si un personaje, digamos, un paciente, porque a fin de cuentas para nosotros son pacientes, están presas de esta situación que tienen mucho elemento de sugestión y conocen o saben, ¿no?, que la imagen de Cristo, o la imagen de una cruz, o una imagen deificada que tiene cierto significado, de un rosario, significa una como forma de contrarrestar lo que le está sucediendo, pues puede haber una reacción emocional, no siempre, porque no siempre se presenta, y esto es interpretado como que esta imagen está contrarrestando la posesión demoníaca. Pero volvemos a lo mismo, está dentro del contexto de la misma cultura que el individuo ha sido educado, la información y la formación religiosa en la que está inmerso, ¿no? Ok, o sea, según yo lo entiendo, se trata de personas que de alguna manera ya tuvieron relación, aunque no se consideren ellos creyentes, pero de alguna manera tienen el conocimiento de que los objetos sagrados pertenecen a Dios, lo bueno, y lo contrario sería el demonio, lo opuesto. Exactamente. Y es ahí donde entra la contradicción, ¿no? Ahora, por otro lado, muchas veces, inclusive lo hemos visto en películas y he escuchado en infinidad de conferencias de ponentes que vienen a dar esos testimonios de liberación o exorcismo, se ha escuchado mucho que ellos dicen, cuando los doctores ya no pueden, entonces recurren a nosotros, a los sacerdotes exorcistas. ¿Esto es real? Porque a mí se me hace que lo he escuchado yo repetidamente, pero nunca he escuchado la opinión de un psiquiatra. O sea, ¿eso es cierto o es un mito? Mire, a lo largo de la historia, nosotros nos remitimos a diferentes textos, inclusive en la propia Biblia. Esto está descrito, pero a ver, vamos a pensar un poco en el fenómeno de la sugestión, sí, por un lado, y por otro lado de la influencia de algún líder o de una persona que tiene una personalidad magnética sobre alguien que tiene una personalidad que fácilmente es influenciable, ¿no? Entonces, al verse al frente de esta gente que tiene una posición de liderazgo
o que tiene una imagen deificada, o que tiene una representatividad magnética, obviamente puede cambiar la personalidad del individuo, y esto está perfectamente descrito. Esto es lo que nosotros conocemos en el campo de la psiquiatría como la histeria disociativa. Hace muchos años, en el siglo XIX, en una clínica que todavía existe en París, que se llama la Salpêtrière, un maestro de los grandes neurofisiólogos y neuropsiquiatras de la época, como Sigmund Freud, como Broca, otros grandes maestros, observaba cómo este señor, gran maestro Charcot, le quitaba esa actitud un poco de transformación de la personalidad a través de la hipnosis. Y bueno, eso quiere decir que el individuo con esa habilidad de sugestión podía modificar una actitud de la personalidad que tenía que ver simplemente con una situación psíquica que se modifica a través de la sugestión. Y es exactamente lo mismo, o sea, yo no minimizo la posibilidad de que un sacerdote pudiera, a través de su posición, obviamente, de liderazgo, de respeto ante una comunidad, modificar una transformación de la personalidad de un individuo que se siente poseído por el demonio. Y seguramente puede haber una modificación. Claro que vuelvo a lo mismo, ante el observador, pues esto sorprende, pero esto está descrito y es real, y eso sí lo tenemos que aceptar. Es decir, usted está aceptando que sí, efectivamente hay ocasiones en que a través de la personalidad de un sacerdote o una persona que está aparentemente autorizada para expulsar demonios, ellos sí sienten alguna mejoría, los pacientes, digamos. Efectivamente. Digo, está descrito en diferentes momentos de la historia, a lo largo, bueno, de lo que está en la historia, que es lo que está escrito, como personajes, hablamos de diferentes personajes, profetas, con su presencia, con el haber tocado la cabeza de un individuo, por ejemplo, que tenía una ceguera, nosotros le llamamos ceguera histérica, recuperaba la visión, cuando en realidad nunca perdió la visión fisiológicamente, sino que sentía que estaba ciego, y al sentirse influenciado por la deidad esta tan significativa y que tiene un impacto sobre su psique, ¿no?, hace que el individuo vuelva a recuperar la vista, y bueno, se toma como un fenómeno real, descrito como si fuera un milagro, pero que tiene una explicación que está dentro del psiquismo humano, ¿no? Evidentemente sabemos, en muchos casos en la literatura universal, algunas cosas que en la actualidad pasan, cómo algunas experiencias pueden ser transmitidas de un individuo a otro, como una experiencia espiritual que realmente tiene que ver con esa sugestionabilidad que tenemos los humanos en determinadas circunstancias, ¿no? Claro. Pues mire, tan importante es que el Vaticano ha tenido a bien impartir unos cursos aquí en México para los sacerdotes exorcistas, ¿no? Para que ellos entiendan este ministerio del exorcismo. Inclusive en el Vaticano mismo hay cursos periódicamente para actualizar todo lo que son sus rituales de exorcismo. Y ahora usted me lo deja muy en claro, que son pocos los casos, sin embargo sí se puede llegar a presentar el fenómeno del exorcismo. Sí, desde luego, sí, existe el fenómeno, pero dentro de este contexto, pues le vuelvo a insistir, de lo que nosotros conocemos como un trastorno de la personalidad, que es la histeria disociativa, ¿no?, donde están esos fenómenos de sugestión, y que desde luego el cura puede jugar un papel para mejorar la situación. Sí, claro, por supuesto. Pues doctor Enrique Camarena Robles, le agradezco mucho que nos haya dado toda esta información muy valiosa para nosotros. A nosotros nos gusta mucho platicar con usted porque es usted siempre muy objetivo, cosa que le agradecemos. Él es presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Le agradezco mucho el haber estado con nosotros, doctor. Al contrario, le mando un abrazo a todo su auditorio y gracias por la confianza. Que esté muy bien, muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y no se vayan, regresamos. Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo todos sus comentarios, sugerencias, peticiones acerca de cada uno de los temas que estamos tocando. Saludos a Giovanni de Toluca, Raimundo de Eva, San Luis Potosí. Acá se respira el miedo. Por supuesto, esa frase pues la acuñó Juan Ramón, pero sigue aplicándose a todos esos lugares en los que suceden situaciones extrañas, sobrenaturales, y por supuesto que también lo recordamos. Y en San Luis Potosí y en varias partes de la República Mexicana y del mundo también se respira el miedo. Tenemos más temas apegados a lo sobrenatural
sobrenatural que no tiene explicación lógica. Recuerden, están todas las redes sociales dispuestas para que ustedes así lo hagan. Claro que sí, Gina, los estamos esperando, no dejen de comunicarse con nosotros, así como nosotros lo vamos a hacer a su vez con Susana Fabregat hasta allá, hasta la Ciudad de los Muertos, para charlar de algo muy interesante que seguramente a todos nos va a gustar. Susi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, aquí transmitiendo desde la Ciudad de los Muertos. Y ahora nos traes un tema bastante interesante. Precisamente en el viaje que tuve a Francia, estuve pues indagando sobre los misterios que rodean Francia, ahora sí que qué es lo que vibra ahí, y te voy a traer algo muy interesante. El tema son los megalitos, que es la ciencia de la piedra. Perfecto, adelante, Susi. Bueno, cuando hablamos del hombre prehistórico, la mayoría nos imaginamos a un individuo de complexión musculosa, vestido de pieles, todo cochino, con una lanza de piedra en la mano, un trozo de carne por otra, y viviendo pues en una tétrica cueva junto a su voluminosa mujer o sus grasientos y semisalvajes chamacos. Claro. Quizá alguna de estas imágenes pues corresponden con la realidad, pero el hombre prehistórico no sería tan salvaje como nosotros creemos, e indudablemente teníamos algunos conocimientos que pues nos hace difícil imaginar desde nuestro punto de vista, que somos los hombres del siglo XXI, en estos conocimientos que figura la construcción y origen de megalitos. La palabra megalitos viene del griego mega, que significa grande, y litos, que significa piedras. Incluye no solamente a los grandes monumentos de cientos de miles de kilogramos, sino también existen monumentos de restos muy pequeños de tamaño. Los voy a describir. Los dólmenes, que significa en el idioma bretón, significa dol, que es mesa, y men, piedra, dolmen. Se dice que tienen, que su nombre indica la forma de grandes o pequeñas mesas que durante mucho tiempo algunos han encontrado osamentas, y por esto es la razón que los eruditos sostienen los usaban como monumentos funerarios. Cabe suponer que los dólmenes en su origen tuvieron una finalidad muy distinta a la funeraria. Yo me inclino por hacer una distinción entre los pequeños dólmenes y los grandes dólmenes, que en la actualidad los pequeños sirven como altares para hacer rituales relacionados con la naturaleza. Esto los hacen sobre todo estas personas que practican la magia blanca o la magia Wicca. La Wicca. También se han utilizado altares para rituales de magia blanca, como te estaba comentando, y los dólmenes que podían ser utilizados como iniciación o cuevas son los dólmenes gigantes. Tú sabes que en el principio de los tiempos la gente de la prehistoria usaba las cuevas como si estuvieran dentro del vientre materno. Era muy significativo esto. Ajá. Entonces, un dolmen gigante es el que sirve en una iniciación, como diciendo madre tierra. También existe otra teoría que se va a desarrollar en un apartado de los menires. Tú sabes qué es el menir. Un menir es una palabra que deriva del bretón también, y men significa piedra y larga. Menir es piedra larga. Estos monumentos están compuestos por una sola piedra clavada y está levantada verticalmente. Ahora sí te voy a hablar de mi teoría. La teoría dice que si desarrollamos a los menires dentro de unas supuestas fuerzas telúricas. Dice que es conocido que los dólmenes en su inmensa mayoría se encuentran situados en zonas reconocidas como mágicas desde hace muchos milenios. Sea que ese antiguo lugar de culto fue centro de astronomía o fue un lugar especial o en medio de un viñedo, porque acuérdate que los viñedos eran también lugares sagrados porque la madre tierra era donde los proveía de comida. Ahora, actualmente dentro del mundo del esoterismo y dentro de las teorías, muchos investigadores heterodoxos o libres de dogmas
han asentado que nuestro planeta tiene un recorrido de una red de corrientes eléctricas, como te lo dije hace un momento. De modo que es un sistema nervioso gigantesco y con los centros, de lo cual los centros acumuladores de energía funcionan como chakras. Estos centros de energía van a influir sobre el comportamiento del hombre, tanto para el bien como para el mal, e incluso en el desarrollo de animales y plantas. Hay una autoridad que es el profesor Claude Trout. Él es un ingeniero agrónomo y es uno de los mayores especialistas en corrientes terrestres. Él observó que en las tierras homogéneas hay círculos donde los elementos químicos son exactos y poseen cualidades idénticas. Sin embargo, hay un lugar donde las plantas crecen espléndidamente muy cerca y del otro lado las plantas son muy pequeñas y enfermizas. Al igual, en una los animales están felices, van, comen, y hay otra donde ni siquiera se paran. De este modo, los seres humanos nos sentimos en algunos lugares felices y alegres y satisfechos, y en otros, sin explicación posible, nos hallamos nerviosos, violentos y en estado de suma excitabilidad. No sé si algún día has sentido esto. Pues sí, he tenido alguna sensación semejante, y sí es extraño. Pues fíjate que muchos investigadores desde hace siglos consideran que toda esta fenomenología, este conjunto de fenómenos, es ocasionado por corrientes, ya que nosotros vamos a llamar fuerzas telúricas. Hay un escritor de nombre Pierre de Bon que es especializado en temas científicos y él estudió ampliamente este problema. Él añade que la acción antes citada de las fuerzas telúricas con el potencial eléctrico de la atmósfera terrestre hace que en todos los lugares del globo exista un punto llamado campo eléctrico vertical. Habitualmente este campo eléctrico es de 75 voltios por metro cuadrado, pero si en algunos lugares este campo eléctrico vertical se amplía a 4000 voltios, se produce una situación de extremada violencia, lo cual es lo de que desencadena hechos violentos y todo lo que es el malestar tanto en plantas, animales, personas. Y precisamente estos conocimientos sobre lugares preferibles para edificar un santuario o un lugar de reunión, o los que yo creo que conocía el hombre primitivo, que quizás fue enseñado por seres humanos mucho más evolucionados o de origen completamente desconocido, y yo no puedo dudar que haya sido algún extraterrestre, algún hipogmeo, algún atlante. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto de los extraterrestres, no sé si tú te has dado cuenta, o por lo menos esa es mi percepción, cada vez estamos hablando de una manera más cotidiana de estos seres provenientes de otros mundos y que traen, por supuesto, ellos su propia, digámoslo así, energía. Es decir, se pueden caracterizar por ser buenos, por ser malos, y que a todos de alguna forma nos atañe todo esto que tiene que ver con esta manera de ver la vida, porque la vida, yo creo que en todos lados es la misma, y la muerte, así seas extraterrestre, así seas venusino, así seas como seas, también tiene necesariamente que tener algo en común con lo que nosotros vivimos como seres humanos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, haya planetas que pudiéramos considerar muertos, es decir, que no hay nada de vida. Entonces, esas cosas nos unen, y perdón por si me desvío un poquito del tema. Lo que sucede es que sí me llama mucho la atención esa reflexión a la que tú llegaste y que tú hiciste relacionándolo un poquito con los seres de otros planetas, ¿no? Gracias a la tecnología nos estamos acercando cada vez a la verdad. Claro, pues sí, es algo que nunca vamos a entender del todo, porque hasta dónde se limita la tecnología. ¿Cuál es el final? No lo podemos saber, porque la mente, supuestamente también el hombre va evolucionando, va encontrando nuevos caminos, nuevas rutas para atacar enfermedades, para sobrellevar la vida, para hacerle más fácil a todos las actividades cotidianas. En fin,
La tecnología, ¿a dónde va a llegar? No lo sabemos, solamente lo que pienso yo es que el fin del mundo es lo único que podría detener la tecnología. El fin de la humanidad, no del mundo. Pues Susana Fabregat, muy interesante esta charla contigo y esperemos que en tu próxima entrega nos traigas más material así de interesante como el de hoy. Pues desde la Ciudad de los Muertos, charlas y misterios con Susana Fabregat. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Repórtate, tenemos el miedofón. Mensaje de texto o WhatsApp 5518-01-9325. Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes. Tenemos muchos comentarios de la terminación 7743. Mi mamá es recepcionista y ha trabajado en varios hoteles del centro y dice que en ocasiones llega a ver cosas muy extrañas. La que más le impactó fue la de una estatua de la Diana Cazadora que cambia de posición. Fíjate que nunca había escuchado un comentario acerca de esto, y si tú tienes esa posibilidad o sabes más acerca de este tema, imagínate que la Diana Cazadora llega a moverse, una situación extraña, sobrenatural. Me imagino que por lo que nos comentas aquí, pues es de los hoteles que están frente a precisamente esta Diana. De la terminación 9283, cuando era niño, mi amigo y yo leímos que si echabas tierra de panteón en la azotea de la casa, se escucharían ruidos, y así lo hicimos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que se empezaron a escuchar cadenas, se subía el muerto, y en la casa ya no vive nadie actualmente. Mi abuelita pintó cruces en la azotea porque la espantaban. La verdad, nunca le dijimos lo que hicimos. Entonces, bueno, estas son de las cosas que nosotros les hemos comentado, que hay que pensarlo dos veces. No hay que abrir puertas dimensionales que después no podemos cerrar. Hicieron ellos esto de niños, lo leyeron, lo creyeron pues interesante, y resulta que se volvió toda una realidad. La abuelita no sabe que ellos lo hicieron, pero las consecuencias ahí se quedaron. No nos dice si la casa está abandonada porque vivieron alguna situación sobrenatural o por otros motivos, pero definitivamente hay que pensarlo dos veces. Y es buen momento para escuchar una de nuestras leyendas: El diablo en el espejo. Existen algunos objetos que son valiosos por su antigüedad, otros por su significado sentimental, pero hay otros tantos que muchos jamás desearían haber adquirido y mucho menos tenerlos en casa. ¿Por qué? Porque son objetos malditos. Esta es la leyenda del diablo en el espejo. Un día como cualquier otro, un grupo de amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror, esto que cada uno conocía. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando uno de ellos, llamado Javier, comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace inspección en la tierra, la única en el año. Así que si queremos verle, tiene que ser ese mismo día, a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, y si se puede, que sean negras. Apaga la luz y sitúate frente al espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento, el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia, nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear. Y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Otro de los jóvenes, llamado Raúl, pensó que era el momento perfecto para hacerse el machito.
Siempre se había sentido poco popular en el grupo y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira, y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Javier contestó: Si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena. Yo mismo pongo las velas, pero si te echas atrás, te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Ok, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, ¿quién se va a comer las velitas? ¿Serás tú? El grupo se rió y pasados unos minutos, todo parecía haber quedado olvidado. Pero para Javier, eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo, y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después se presentó en la casa de Raúl con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica, esta se la había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Raúl viera todo lo que iba a suceder durante el ritual de invocación, se echara para atrás y le pidiera disculpas. Pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmando en su intención de hacerle comer las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Javier? ¿No las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar las velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Raulito, que cuando te mueras del susto, al menos las llamas de las velas ocultarán el olor de tu cadáver. Javier entró en la casa de Raúl y sin dirigirle ni una mirada, pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica, que intencionalmente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digna de una película de terror, y Raúl, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, amigo, hasta aquí puedo estar yo en el baño, pero si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta porque de lo contrario, no creo que lo cuentes. Yo te espero aquí afuera para que no te dé por salir corriendo. Raúl se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían una por la frente. Una cosa es hacerse el valiente delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Javier le avisó, cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecía sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados, no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente con cada una de las campanadas del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Javier, Raúl abrió los ojos. Javier, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Raúl se echara para atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada, todo quedó en silencio. Llamó a su amigo, pero no obtenía respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Raúl no salía, así que decidió abrir la puerta y al abrirla, todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Javier sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: ¡Lo he visto! ¡Lo he visto!
Al llegar al hospital, los médicos no salían de su asombro. El corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Javier, por su parte, nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto con los objetos que habían usado en la invocación. ¿Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Raúl antes de que se apagara la última vela? Por su parte, Raúl sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. El diablo en el espejo. El tiempo se nos ha terminado, gracias por haber estado hoy con nosotros. Tenemos todavía mucha información que compartir, por lo que te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión. Te estamos esperando. Soy Georgina Avilés y qué gusto que hayas estado con nosotros. Pásatela bien. Como tú lo dices, Gina, qué bueno que nos acompañaron en esta emisión de La Mano Peluda Investigación versión extended, porque dura 2 horas, 2 largas horas. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes en este programa de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Buenas noches. El programa se termina.